Mi nombre es Romy Jurado, yo soy una abogada aquí en el estado de la Florida. Y bueno, hoy día me toca la presentación con ustedes. Voy a hablar sobre sucesiones, por qué es importante que los agentes de bienes raíces sepan sobre sucesiones y en general la planeación de patrimonio para proteger lo que has hecho con tanto esfuerzo. Mi presentación me gusta hacerla interactiva, así que con cualquier pregunta me pueden hacer en el chat o en el Q&A y yo se las respondo con mucho gusto. Ahora voy a proceder a compartir mi pantalla con ustedes. Y bueno, les recuerdo que en la firma que tengo aquí en Miami, nosotros no solamente hacemos sucesiones, hacemos planeaciones de patrimonio en todo el estado de la Florida, hacemos ley de bienes raíces, litigios, protecciones de marca, trademarks, copyrights, también hacemos todo tipo de inmigración y ayudamos bastante con todo lo que es ley comercial, ley de negocios. Somos un equipo formado de gente que es completamente bilingüe, al igual que yo, las otras abogadas, paralegales, law clerks, hablan todas español e inglés y con mucho gusto les ayudamos desde aquí, Miami, a todo el estado de la Florida. Bueno, comenzaré compartiendo mi pantalla con ustedes. Un ratito, por favor. Ok, creo que ahí lo pueden ver todo en mi pantalla. Si no lo pueden ver, me avisa. Bueno, esto es derecho sucesoral o sucesiones para agentes inmobiliarios, aunque va a aplicar a todo el mundo. ¿En qué consiste un proceso sucesoral o una sucesión? Bueno, básicamente la sucesión es un proceso supervisado por el juzgado, por el tribunal, para establecer la validez de un testamento. También se identifica y se reúne todos los bienes de la persona fallecida, del difunto, para pagar las deudas del difunto, liquidar cualquier asunto financiero que el difunto haya dejado abierto y después de eso distribuir los bienes del difunto para los beneficiarios. Eso es básicamente un proceso de sucesión. ¿Qué es el patrimonio sucesoral? Bueno, la administración de la sucesión solamente aplica a los bienes testamentarios. Los bienes testamentarios son aquellos que están a nombre del difunto en el momento del fallecimiento o que son propiedad del difunto o de uno o más copropietarios y que carecen de una disposición para la sucesión automática de la propiedad en el momento de fallecimiento. Algunos ejemplos de bienes o propiedades que pueden ser bienes testamentarios pueden ser una cuenta bancaria, o una cuenta de inversión a nombre exclusivo del difunto. Esto es un activo sucesoral. Una cuenta bancaria o una cuenta de inversión que sea propiedad del difunto y que sea pagadera al momento, payable upon death, a otra persona, no es un activo de la sucesión y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pero si la cuenta está solamente a nombre del difunto, van a tener que abrir una sucesión para tener acceso a ese dinero. Una póliza de seguro de vida, un contrato de renta vitalicia o una cuenta de jubilación individual pagadera al patrimonio difunto es un activo sucesoral. Pero si la póliza de seguro, la cuenta de jubilación o como le dicen 401k o la renta vitalicia tiene un beneficiario, entonces no es un activo de la sucesión. Pasa directamente a ese beneficiario. Los bienes de bienes raíces, los inmuebles titulados a nombres del difunto nada más o al nombre del difunto y otro copropietario, sí son un activo de sucesoral que tendría que pasar por una sucesión. Pero los bienes inmuebles que están a título de la persona que falleció y tienen lo que se llama life estate deed, tienen, por ejemplo, otras personas que recibirían la propiedad al momento instantáneo de la muerte de la persona, no son bienes que tienen que pasar por una sucesión. Eso se llama life estate deed en inglés. Es una manera de tener un título de una propiedad que uno dice es mío durante vida y apenas que yo fallezca pasa a tal o tal persona. Si el título está hecho de esa manera, entonces no es un activo de la sucesión y no tendríamos problema, no tendríamos que hacer una sucesión para pasar ese activo. Simplemente se recordaría, sería público la acta de difunción y con eso podríamos pasar el inmueble a la persona que tiene que recibirlo inmediatamente. ¿Cuándo es necesario un proceso sucesoral? Bueno, la sucesión puede ser necesaria para transferir la propiedad de los bienes del difunto a sus beneficiarios. Si el difunto dejó un testamento válido, porque muchas veces vemos testamentos que no son válidos, lamentablemente, el tribunal, si el testamento es válido, el tribunal admitirá el testamento al proceso de sucesión para transferir la propiedad de los bienes testamentarios a los beneficiarios nombrados. Si el difunto no tenía un testamento, podría ser necesario un proceso de sucesión para transmitir la propiedad de los bienes del difunto a quienes la reciban, según la ley de la Florida.
Algunos bienes no requieren un proceso de transferir y los bienes que les mencionaba son los que uno pone que son míos durante vida y automáticamente pasan a tal persona al momento de fallecer. La sucesión también puede ser necesaria para liquidar los asuntos financieros del difunto. La administración de la herencia del difunto garantiza el pago a los acreedores del difunto si se siguen correctamente ciertos procedimientos. Hemos tenido situaciones donde los que piden la sucesión no son los beneficiarios, sino son los acreedores para poder ir contra los activos de esa sucesión para satisfacer las deudas. ¿Por qué es importante hablar de sucesión cuando hablamos de inmuebles? Bueno, básicamente es que hay un heredero, hay un vendedor y hay un comprador, y la definición en realidad no cambia. Alguien era propietario de un inmueble, esa persona ha fallecido, y para que los herederos legítimos tengan la titularidad de los bienes, hay que hacer una sucesión. No es algo simple que uno diga, mi papá falleció, soy el único heredero, ahora yo tengo poder a venderlo. No es así. Para ustedes que están entrando en contratos con gentes que quieren vender propiedades, es súper importante que si hay una sucesión se haga para que la persona que entre en el acuerdo de venta sea la persona que tenga la habilidad de vender la propiedad. El hecho que te digan que son herederos no significa que tengan el derecho de vender la propiedad. Tenemos que abrir un proceso de sucesión en el cual la corte aprueba la venta y de ahí se puede vender el activo. Eso siempre aplica cuando son propiedades de bienes raíces, las cuales estaban titularizadas a nombre de la persona que falleció. Bueno, ¿por qué a los agentes de bienes raíces les debería importar el proceso de sucesión? Básicamente queremos evitar perder tiempo, ¿no es cierto? O puede ser que estén tratando con la gente equivocada, porque a menos que estén tratando con la persona que ha sido nombrada como representante personal por el tribunal de los herederos legítimos, entonces no van a poder vender la propiedad. Nosotros lo que hacemos con los agentes de bienes raíces es nos mandan el título de la propiedad o la dirección, nos dan información de quiénes son los herederos, hay un testamento y les podemos ayudar a descifrar quién en realidad tiene derecho a vender esa propiedad. De ahí podemos abrir todo el proceso sucesoral en la corte y, por ejemplo, si la propiedad era homestead, si tenía esa protección, la sucesión puede ser bien rápida y si los herederos están de acuerdo, en menos de un mes podríamos tratar de obtener la orden para vender la propiedad. Pero es muy importante que hagamos esto a tiempo, que si saben que el dueño de la propiedad ha fallecido, nos avisen para poder analizar bien y comenzar un proceso sucesoral. Si entran en un contrato de venta y saben que el dueño ha fallecido, deben de añadir al contrato de venta de que la venta de ese inmueble está sujeta a una aprobación de la Corte de Sucesión, porque en realidad ustedes no van a poder controlar esos tiempos y no queremos que los vendedores ya estén incumpliendo el contrato simplemente porque la Corte no ha aprobado la venta. Hay dos tipos de sucesiones. La primera es con testamento y la segunda es sin testamento. Con testamento le podemos decir testate o testado, sin testamento, intestado o intestate. Cuando el difunto tiene un testamento válido, ¿no es cierto? El papel del tribunal es simplemente distribuir los bienes según las instrucciones que el difunto dejó en el testamento. Ahí ellos también normalmente nombran quién va a ser el representante personal encargado de esa sucesión, o si no lo dice, la corte lo puede decidir quién va a ser de acuerdo a lo que la ley de la Florida especifica. Se supone que la persona que tiene un testamento, que lo está guardando para alguien que ha fallecido, lo debería presentar a la corte entre los 10 días después de recibir la información que la persona que hizo el testamento ha fallecido. A veces sucede así, a veces no. Los testamentos también pueden nombrar quién se va a encargar de sus hijos menores al fallecer usted, y el testamento también puede desheredar a personas que normalmente heredarían sus bienes. Es súper importante que si planean desheredar a alguien sean bien específicos: quién es, qué edad tiene, cuándo nació, si son sus hijos, si son su esposa que le quieren desheredar. Tienen que ser bien específicos porque si no pueden decir que era un error y tratar de pelear eso y recibirían una herencia. Me preguntan cómo se llama el proceso de sucesión en inglés. Probate. Estamos hablando de probate o sucesiones. Sucesión intestada, esto es cuando no hay testamento. Bueno, hay una regulación, unos estatutos en la Florida que indican cómo van a pasar tus bienes si no has dejado testamento. Primero iría tu esposa, ¿no es cierto? Vemos si tienes esposa, vemos si tienes hijos menores y se dividen de así sucesivamente. Si no tienes esposa, no tienes hijos, vemos si tienes papá, si tienes mamá.
Si no tienes papá o mamá, vemos si tienes hermanos, si no tienes hermanos. Al final ya podría llegar al Estado para beneficio de, hay como un fondo que beneficia a las escuelas y eso. Esto es un análisis que nosotros vemos cuando viene la persona interesada en una sucesión y nos dicen, esta persona ha fallecido, era mi tío, era mi hermano y no tenía testamento. Nosotros podemos explicarle, de acuerdo a la ley de la Florida, quién le tocaría heredar esos bienes. Bueno, hay dos tipos de sucesiones, digamos, de los procesos de sucesión. La primera es la administración sumaria, o summary administration, y la otra es la administración formal, o formal administration. Les voy a explicar un poquito de qué se trata. Una administración sumaria es una forma sencilla de administrar que no requiere el nombramiento de un representante personal. Puede completarse cuando el difunto lleva más de 2 años fallecido y el testamento no ordena una administración formal. También puede completarse cuando el valor de toda la herencia sujeta a una administración en la Florida, menos los bienes exentos de las reclamaciones de los acreedores, no supera los $75,000. La propiedad de Homestead está exenta, o sea que no va a pasar de ese límite de $75,000 a menos que haya otros activos que tengan valor mayor de $75,000. La protección que hay de Homestead en la propiedad también la protege de acreedores cuando la persona fallece. Y en este caso nos permitiría hacer una administración sumaria si solamente queda una propiedad Homestead, aunque esa propiedad valga $600,000. Si queda una propiedad Homestead y hay activos que son menos de $75,000, también podemos hacer una administración sumaria. O si los activos son más de $75,000, ahí sí ya no podríamos hacer la sumaria. En vez, sí lo podríamos hacer si el fallecido ha muerto y ha pasado más de 2 años. Si la persona que falleció ha fallecido más de 2 años, podríamos hacer una administración sumaria, es algo más rápido, no hay un nombramiento de un representante personal y tampoco hay ese costo del representante personal. Los representantes personales pueden recibir remuneración, los estatutos lo permiten. Bueno, ¿cuándo necesitamos hacer una administración formal? Les explico. Si los bienes del difunto superan los $75,000, y recordemos que la propiedad de Homestead está exenta a eso, o el difunto lleva menos de 2 años muerto, o si por algún motivo o razón ustedes quieren que el juez nombre a un representante personal, digamos que quieres vender inmuebles de bienes raíces durante el proceso de la sucesión, ahí normalmente hacemos una administración formal. O si hay muchos beneficiarios herederos y prefieren que solamente una persona firme al cierre, también haríamos una administración formal. También se recomienda la administración formal cuando hay múltiples acreedores, cuando se necesita realizar una notificación formal y cuando el deudor que ha fallecido y el banco o las diferentes entidades no le quiera dar información sobre lo que tenía ese difunto, ahí hacemos una administración formal. Muchas veces fallecen las personas y los familiares piensan que son los beneficiarios de su cuenta de retiro, de 401k, por ejemplo, van, contactan a la empresa que dan esas cuentas de retiro y no les quieren dar ningún tipo de información, o por ejemplo piensan que la persona que falleció tenía una cuenta de banco, pero van al banco y el banco no les quiere dar ningún tipo de información. Ahí sería necesario una administración formal para que por medio de esa administración formal se diga quién va a ser el representante personal, y cuando ese representante ha sido appointed, cuando lo ha dictaminado el tribunal que es el representante personal, con eso esa persona puede ir a los bancos, puede ir a las cuentas de retiro a que le den información, porque está representando al difunto que ha fallecido, a su probate state. Ok, les decía que si la persona fallece con un testamento está bien, pero tiene que ser un testamento válido. Los estatutos de la Florida establecen que cualquier persona con pleno uso de sus facultades mentales y mayor de 18 años o un menor emancipado puede hacer un testamento. Hemos tenido casos donde se disputan los testamentos porque se hacen, por ejemplo, un día antes de que la persona fallezca y esa persona estaba en mucho dolor, con cáncer y tomando muchas drogas porque estaban súper mal. Ahí yo no creo que tenían ningún tipo de facultad mental para hacer el testamento y por eso lo estamos disputando. Entonces, es muy importante probar que la persona tenía facultades mentales, ¿no? Ya si ya la persona tiene demencia, si ya no está ahí mentalmente, no va a poder hacer un testamento. También el testamento debe ser firmado por el testador, la persona que hace el testamento, al final del documento. Esto es una ley de la Florida. Si tienen un testamento de su país donde la persona firma adelante,
eso no va a ser válido aquí en Estados Unidos, en la Florida. Si el testador no puede firmar el documento, otra persona puede suscribir el nombre del testador al final del documento en su presencia y por indicación del testador. También otro requerimiento que tenemos muy importante es que debe ser presenciado por al menos 2 testigos que también deben firmar el testamento en presencia del testador y en presencia del otro testigo. O sea, todos tienen que firmar mirándose uno al otro. Los 2 testigos no deberían recibir ningún tipo de beneficio bajo el testamento. Deben de estar mirando al testador, el que está haciendo el testamento, y el testador debe estar mirándolo a ellos también. Tiene que haber todo eso para que sea un testamento válido bajo el estado de la Florida, y la persona que hace el testamento tiene que estar en pleno uso de sus facultades. Si ya, como les decía, si ya tiene amnesia, si ya está mal, entonces no puede hacer un testamento. Si el propietario de una vivienda tiene una casa en la Florida, que es su residencia principal, hay que tomar en cuenta las leyes de Homestead en Florida. Esas leyes establecen, ¿ok?, que si es la propiedad Homestead, tú no la puedes regalar en tu testamento o heredar a otras personas que no sea tu esposa o esposo o tus hijos menores de edad, ¿ok? Si el difunto tiene cónyuge o un hijo menor de edad, no puedes, por medio de tu testamento, regalarlo así no sirve. Hay ciertas excepciones, se puede otorgar al cónyuge si no hay un hijo menor de edad, ¿ok? El cónyuge sobreviviente puede renunciar a los derechos de la propiedad por escrito con un acuerdo prenupcial válido, ¿no es cierto? O un postnupcial válido que sea bien explícito, ahí sí lo podrían desheredar. De acuerdo al Estatuto de la Florida, si tratan de desheredar, ¿no?, a la cónyuge o a los hijos menores, entonces la cónyuge, así diga lo que diga el testamento, sobreviviente podrá vivir en la propiedad durante el resto de su vida y al fallecer los derechos de la propiedad serán repartidos en partes iguales a los descendientes del difunto. También la cónyuge puede optar, ¿no es cierto?, por tomar la mitad de la vivienda como propietario en común y la otra mitad de la vivienda se le otorgaría a los descendientes del difunto. Todo esto lo veríamos, digamos que viene alguien y dice, Romy, mi esposo falleció, me ha desheredado, pero no entiendo, era nuestra propiedad Homestead, ¿qué podemos hacer? Ahí esta protección aplica, no te pueden desheredar a menos que haya un documento que se haya hecho antes, un acuerdo prenupcial o postnupcial y que sea válido, ahí sí te pueden desheredar. Pero si hay niños menores, no lo pueden desheredar a los niños menores porque ellos no entran en acuerdos prenupciales ni postnupciales, así que está esa protección. Hay otra ley que habla de un cónyuge preterido. ¿Qué significa eso? Eso es cuando alguien hace un testamento, ¿no es cierto?, antes de casarse, se casa y de ahí fallece. Entonces, si eso pasa, hay la misma protección que les hablaba de Homestead aplicaría en este caso, ¿no es cierto? También hay un proceso donde el cónyuge puede pedir un poco más, dependiendo de lo que sea en ese momento, como que si la persona que falleció no le quiso desheredar. Lo importante es mostrar de que no hay ningún acuerdo prenupcial ni postnupcial donde sí aceptaba ser desheredada o que el testamento de la persona que falleció no específicamente decía quiero desheredar a mi futura esposa. Si no hay nada de eso, entonces podríamos tratar de decir que la cónyuge recibe todo como que si no hubiera testamento. Todo eso, como les decía, se analiza al momento que viene la persona, nos trae los documentos y vemos qué tipo de protección tiene. ¿Qué pasa si una persona muere sin testamento ni herederos legales? Bueno, eso, aunque no lo crean, sí sucede. De acuerdo con los estatutos de la Florida, la propiedad revierte al Estado de la Florida como último recurso, la propiedad se vende y el producto se paga al director financiero del Estado, los fondos confiscados se retienen como parte del fondo escolar del Estado. Transcurridos 10 años, los derechos del Estado sobre el producto se convierten en absolutos. Les hablaba de un representante personal y les quiero explicar un poquito de qué se trata eso. La persona designada por el tribunal, ¿no es cierto?, para supervisar la administración de la sucesión de la herencia del difunto y debe cumplir con ciertos requisitos. Esta persona puede recibir una remuneración de alrededor de 3% del valor de todos los activos de la sucesión. El representante personal debe de notificar a todos los herederos y otras partes interesadas que el testamento se está sometiendo a la sucesión. Debe identificar y tomar el control de los bienes de la herencia. Debe presentar las declaraciones fiscales y pagar los impuestos. Debe pagar las reclamaciones de los acreedores.
Debe gestionar cualquier activo con inversiones o bienes inmuebles mientras se administra el testamento. Debe vender los activos para satisfacer las reclamaciones contra la herencia, presentar todos los documentos necesarios y otros trámites ante el tribunal, distribuir los bienes a los herederos, preparar y presentar una contabilidad final al tribunal. Como ven, todo ese trabajito toma tiempo, entonces a los representantes personales sí se les da una remuneración de los activos de la herencia. ¿Quién puede ser este representante personal? Bueno, ustedes pueden elegir por medio de su testamento, ¿no es cierto? Y si no lo eligen por medio de su testamento, puede ser la persona elegida por la mayoría de los beneficiarios bajo su testamento, o uno de los beneficiarios, si ven que es más calificado, ¿no es cierto? Si no hay testamento, normalmente es el cónyuge sobreviviente, o la persona elegida por la mayoría de los herederos, o el heredero más próximo en grado, si hay muchos, el tribunal elige al más calificado. Esas son las personas que podrían ser el representante personal. Ahora, según los estatutos de la Florida, cualquier persona que reside en la Florida al momento del fallecimiento de la persona cuya sucesión debe administrarse está calificado para actuar como representante personal en la Florida. Pero hay otro estatuto que limita ciertas personas de ser representantes personales. Por ejemplo, si han sido condenados por un delito grave, no pueden ser un representante personal. Si han sido condenados por abuso, negligencia o explotación de una persona mayor o un adulto discapacitado en cualquier jurisdicción, no pueden ser un representante personal. Si mentalmente o físicamente es incapaz de desempeñar las funciones de un representante personal, tampoco lo pueden ser, o si es menor de 18 años, ¿no es cierto? Normalmente piden que la persona sea un residente de la Florida, pero hay excepciones. Si usted es un hijo adoptado legalmente o un padre adoptivo del difunto, sí lo podrían hacer. Si es un pariente por consanguinidad lineal del difunto, también. Si es un cónyuge o un hermano, hermana, tío, sobrino o sobrina del difunto, o alguien relacionado por consanguinidad lineal con cualquiera de esas personas, también lo podría ser. El cónyuge de una persona que de otro modo reúne los requisitos de esta sección, también lo podría ser. O sea, no importa que no sean residentes, si cumplen con esos requerimientos que les puse ahí. Ahora, lo más importante, una cosa interesante es cómo evitar un proceso sucesoral, ¿no es cierto? Ya les he contado todo lo que es la sucesión, un probate. ¿Qué es lo que podemos hacer para no tener que pasar por eso? Bueno, es cómo uno pone los nombres en sus bienes. Por ejemplo, en la Florida hay un proceso, una protección que se llama tenancy by the entireties, titularidad en totalidad. Tenancy by the entireties es algo que existe solamente para marido y mujer, ¿ok? Y que significa que el marido y la mujer son dueños de la propiedad de 100% a la vez, ¿ok? O sea que no puede ser divisible. Les doy un ejemplo, mi casa. Yo soy dueña de mi casa con mi esposo, estamos casados, cuando la compramos estuvimos casados, entonces los dos somos dueños de la propiedad 100% a la vez. ¿Qué quiere decir? Que si yo me voy al cielo, él automáticamente pasa a ser 100% el dueño porque lo ha sido, y si él se va al cielo, lo mismo. Eso se llama tenancy by the entireties o titularidad en totalidad. Solamente existe esa protección entre marido y mujer y solamente existe si compraron la propiedad al estar casados, perdón. Si compraban la propiedad y ya estaban casados. Ahora, tengo muchos casos donde, digamos, la esposa compró la casa antes de estar casada y quieren tener esa protección. ¿Qué se puede hacer? Podemos cambiar el título de la esposa a la esposa y el esposo casados, ¿no es cierto? Porque compró la casa antes de casarse, quieren tener esa protección de tenancy by the entireties o titularidad en totalidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Transferir el título de solo la esposa a los dos casados. ¿Qué pasa si no pasa eso? Si no transfieren el título y la esposa muere. Bueno, ahora tienen que abrir un proceso de sucesión para poder pasar el título. Y tenemos esos casos también, donde viene la esposa o el esposo y nos dicen, Romy, pero mi esposo me dijo que esta era mi casa y que no tenía que haber un proceso de sucesión porque estábamos casados. Y le digo, sí, pero él compró esa casa antes de casarse y nunca cambiaron el título y ya él ha fallecido. Entonces, la única manera de pasar el título a ti es hacer un proceso de sucesión, ¿ok? So, si ustedes tienen propiedades y la compraron antes de casarse en la Florida y quieren tener esta protección de tenancy by the entireties, hagan el cambio de título ahorita que están vivitos y coleando para pasarlo a los dos. No le digo que se lo pasen a la mujer o el hombre, sino que
Pasa de la persona que lo compró a el matrimonio en conjunto. Y así, si alguno de los dos fallece, automáticamente le queda al cónyuge sobreviviente. Ok. Otra manera de no tener que pasar por una sucesión o un probate es si son propietarios conjuntos con derecho de supervivencia. ¿Qué significa eso? Digamos que yo y mi amiga compramos un departamento en Brickell. Y nuestro acuerdo es que si yo fallezco, le queda todo a ella, y si ella fallece, me queda todo a mí. No a mis hijitas, no a su hijita, sino entre las dos. Eso es propietarios conjuntos con derecho de supervivencia. Eso significa tenants with rights of survivorship. Para los que entienden en inglés, seguro lo han oído, tenants with rights of survivorship. ¿Qué significa? Que el que sobreviva se va a quedar con todo. ¿Ok? Si ese no es tu, digamos, tu acuerdo, tú quieres que vaya a tus herederos, entonces no compres with rights of survivorship. Pero si no quieren que pase por una sucesión, tómenlo de esta manera. Tenants, joint tenants with rights of survivorship, propietarios conjuntos con derecho de supervivencia. Y el que sobrevive obtiene todo el título de la propiedad. Si es así, entonces no pasa por una sucesión. Ok. Otra cosa, aquí lo traduzco, se llama escritura de propiedad vitalicia. Al fallecer el propietario vitalicio, el restante se convierte en propietario. Les explico en inglés porque en español suena medio raro. Pero básicamente esto es un life state deed, ¿no es cierto? También lo conocen por Lady Bird deed. ¿Qué significa? Uno dice, esta propiedad es mía, yo tengo derecho de utilizar esta propiedad durante mi vida, pero apenas que yo fallezca pasa a otra persona, ¿ok? Esa persona se llama el remainderment, yo soy el life tenant y yo tengo derecho a utilizar esa propiedad durante mi vida y automáticamente cuando yo fallezca pasa al remainderment o la persona que tiene derecho de obtenerla. Si está hecho de esta manera y bien hecho, tampoco pasa por una sucesión, ¿ok? Porque es algo inmediato, simplemente hay que recordar o hacer público el acta de difunción y ya el sobreviviente se queda con la propiedad, el remainderment. Si tienen la escritura hecha de esta manera, tampoco pasa por una sucesión. Otros son los fideicomisos, y esto lo recomiendo un montón. Uno puede crear un trust, un fideicomiso, en el cual tú decides quién se va a beneficiar del fideicomiso, qué van a hacer con tus activos, todo lo decides en tu fideicomiso y todo lo que pongas a titulación de ese fideicomiso no pasa por una sucesión. Si lo haces bien, oh my God, hemos tenido casos donde viene digamos, la persona que, no la persona que falleció, la persona que sobrevive, la persona que falleció, viene con el trust y nos dice, mira, él dejó todas estas propiedades en el trust, aquí está el trust, no tenemos que hacer una sucesión, ¿verdad? Entonces comenzamos a chequear el título de las propiedades y todas están a nombre de la persona que falleció. Sí tiene un trust, un fideicomiso que fue hecho, pero nunca transfirieron el título ni de las propiedades, ni de las compañías, ni de nada. Entonces, si hacen un fideicomiso, hacen un trust, muy bien, van a poder evitar una sucesión. Pero si no transfieren el título de la propiedad, no. Si tienen unas compañías, una LLC, una corporación y quieren que sea parte de su trust, tienen que hacer esa documentación. Si tienen una cuenta de banco y quieren que sea parte de su trust, tienen que hacer esa documentación. Si no, van a necesitar un proceso de sucesión. Ok. Me preguntan, Romy, siempre una genia. Ay, gracias, Ana. ¿El trust está por encima del testamento? Ok, les voy a explicar. Si tienes tu trust, tu fideicomiso, igual vas a tener un testamento. Pero tu testamento va a decir, todo lo que tengo pasa a mi trust, ¿ok? Y tu trust, ahí es donde tenemos que poner todos tus bienes. Si tienes tu compañía LLC, transferimos esos membership interests, esas membresías, a el trust. Si tienes corporación, las shares, las stock, shares, ¿cómo se dice eso en español? Se me fue. Las acciones se transfieren a tu trust. Si haces todo eso, entonces tu trust está administrando esos bienes. Si los títulos de las propiedades ya no están a nombre personal, sino están a nombre de tu trust o a nombre de tu LLC y la dueña de la LLC es tu trust, ya no tenemos que preocuparnos de una sucesión, no tenemos que abrir una sucesión, aunque tengan un testamento, no tiene que ser admitido porque no tiene acción, no tiene activos. Todo ya está por el trust, ¿ok? Siempre es bueno tener un testamento, igual se llama un pour over will, que todo pasa para el trust, porque hay veces que puede haber algún bien que se nos escapó y digamos que la persona trágicamente murió en un accidente de tránsito y hay una demanda por esa muerte y va a haber un dinero
digamos, que va a venir a los sobrevivientes de esa persona, ahí habría que abrir un proceso de sucesión para que ese dinero sea administrado, porque obviamente eso no es parte del trust, porque no existía cuando se creó el trust. Y si tienen un testamento, ahí debería decir, va todo a mi trust, entonces toda esa plata va al trust por medio de la sucesión, si sería necesario. Pero si no, si hacen su fideicomiso, su trust y ponen todo a nombre del trust, no van a tener ese problema. Otra cosa, beneficiarios designados. Por lo general, cuando se designa un beneficiario para una cuenta bancaria, un seguro de vida, un contrato de renta vitalicia o una cuenta de jubilación, el dinero pasa al beneficiario sin necesidad de recurrir una sucesión. Lo más triste que me pasa es cuando viene gente y me dice, Romy, mi mamá falleció, ella tenía $5,000 en la cuenta, por favor, no, el banco no me quiere dar acceso a esa plata, la necesito para pagar cosas, ¿qué puedo hacer? Y mi respuesta es, hay que hacer una sucesión y ahora les va a costar $4,000 hacer una sucesión para sacar 5,000. Imagínense, lo peor. Lo que pueden hacer en ese momento ustedes y recomienden a sus amigos, a sus novios, a quien sea, vayan al banco y designen quién debe de recibir esos fondos si ustedes fallecen. No significa que van a tener acceso ahorita y los van a dejar sin plata. No. Simplemente digan, si yo fallezco, va a tal persona. Y avísenle a la persona. Entonces, al momento de ustedes fallecer, esa persona tiene acceso a esa cuenta y no hay que abrir un proceso de sucesión, que es súper importante. Porque lo peor es, como les digo, tener 5,000, 4,000 o 2,000 en la cuenta y hay que abrir una sucesión y cuesta $4,000, ¿no es cierto? Eso me da mucha pena en esos casos. Por eso les estoy tratando de decir ahorita, para que ahorita nos pongamos las pilas. Ustedes pueden ir al banco y decir quién va a recibir su cuenta de banco automáticamente si ustedes fallecen. Si hay una cuenta de banco en común, usted y otra persona, normalmente la otra persona debe tener acceso, ¿no es cierto? Si van al banco a designar quién va a ser beneficiario de su cuenta de banco, obtengan una prueba de que eso sucedió, ¿ok? Un documento que diga payable upon death, POD, el nombre de la persona, porque a veces el banco dice, sí lo hicimos, y de ahí va la persona y dice, esta cuenta dijeron que iba a pasar para mí automáticamente, y el banco dice, no tenemos nada, no hemos visto nada, ¿de qué hablas? Eso puede suceder. Pero si ustedes tienen la prueba y se lo dieron a la persona, ya la persona va con eso, es otra cosa diferente. Si tienen 401k, ¿no es cierto? Lo que sea de seguro de vida, 401k, eso no debería pasar por una sucesión. Si tienen sus beneficiarios designados en esa documentación. Si no han designado beneficiario o si el beneficiario fallece, ahí sí habría una sucesión. No recomiendo poner como beneficiarios a hijos menores de edad. Porque si un hijo menor de edad es un beneficiario, él no va a recibir la plata automáticamente. Hay que abrir un proceso de guardianship, de quién va a ser su guardián. No es automático porque la mamá sigue viva. No es así. Entonces recomiendo que no se lo dejen a menores de edad, sino a alguien de mayor de edad, que ustedes confíen y que ustedes sepan que van a recibir esa plata de su 401k, de la cuenta de banco, y que la van a utilizar para beneficiar a sus hijos. Por medio de su testamento pueden designar quiénes van a ser los guardianes de su hijo, porque uno nunca sabe, muchas cosas pueden pasar, y les recomiendo que planeen todo eso. Planear su patrimonio no es planear su muerte. Es planear que todo lo que ustedes han trabajado tan duro, todo su legado, siga protegiendo a esas personas que ustedes quieren tanto. Y eso es algo muy importante que me gusta recalcar. Porque antes yo no tenía hijitas y ahora tengo 2 bebés, una de 3, ya va a cumplir 3 y la otra va a cumplir 2. Y nunca pensaba en esto mucho, porque decía, no pasa nada. Pero ahora uno tiene que pensar en no uno nomás, sino en los que dependen de ti. Y hay que pensar en su futuro, porque nosotros lo peor que puede pasar es que estemos allá en el cielo, mirando abajo, viendo cómo nuestros seres queridos sufren. Nadie quiere ver eso. Entonces, planear tu futuro no es planear tu muerte, planear tu patrimonio, es planear tu legado y cómo va a proteger a los seres que tú quieres. Bueno, ahí está mi contacto. En mi Instagram personal soy muy receptiva, así que si me añaden ahí @romijurado, yo les contesto, les hablo, les ayudo, cualquier pregunta rápida. Y bueno, tengo un equipo en realidad súper fabuloso. Entre todas hacemos varios tipos de ley, como les decía, bienes raíces, sucesiones, planeaciones de patrimonio, registros de marca, todo tipo de ley comercial, litigios y también inmigración. Es un placer para mí compartir con ustedes. Si tienen cualquier pregunta, me la pueden hacer aquí en el Q&A.
Si no, lo que va a pasar es que yo les voy a mandar un email donde les voy a adjuntar la presentación y un poco de información sobre las sucesiones y la planeación del patrimonio. Y también les voy a dar el link a este video que sí lo grabé y si sale bonito lo voy a poner en mi YouTube para compartirlo con ustedes. Bueno, es un gusto de verdad que me hayan acompañado. Espero poder haber resuelto alguna de sus dudas, sus preguntas. Y si no, cualquier cosa me pueden contactar. Muchas gracias.